Atención, nos vamos a trabajar en vivo a la Bolsa de Comercio con Federico Marcucci. Así es, a ver, tenemos que pensar que las políticas implementadas por Donald Trump, vinculando a presionar a distintos sectores, nos afecta radicalmente a nosotros aquí. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam. ¿Qué representa esto, Fede? Buen día. Gabriela, Luciano, buena mañana para todos. Así es un principio de acuerdo lo que nos explicaron aquí en la Bolsa de Comercio, pero claro, puede traer algunos, en este sentido, no beneficios para la Argentina, porque claro, este principio de acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam, claro, haría que el país asiático, bueno, deje de importar justamente lo que tiene que ver con el maíz y la soja, que son las principales exportaciones que tiene nuestro país. Decimos, es un principio de acuerdo, pero están las alarmas encendidas. Quien nos va a explicar un poquito más es Emilce Terré, que es la jefa de Asuntos Económicos aquí de la Bolsa de Comercio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, bueno, pregunto para entender un poquito, ¿no? Explicarlo para la gente que está del otro lado. Decimos que es un principio de acuerdo, pero ¿por qué decimos que están las alarmas encendidas en cuanto a la comercialización de soja, de maíz? ¿Qué puede pasar con nuestro país? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que Argentina más exporta es harina de soja, justamente, también todo lo que tiene que ver con el complejo soja, complejo maíz, son nuestros principales complejos de exportación. Y el principal destino que tienen es Vietnam, justamente. Vietnam fue castigado con aranceles en esta ronda de aranceles que le puso Trump a gran parte de los países del mundo, con aranceles del 46%. Y Vietnam lo que exporta a Estados Unidos, principalmente de textiles, de productos electrónicos, es un cuarto del total de sus exportaciones. Vietnam depende muchísimo de venderle a Estados Unidos como estrategia para su economía, para su desarrollo. Entonces, tratando de hacer un acuerdo con Estados Unidos, se comprometió a comprarle $2.000 millones de productos agrícolas. Y bueno, ese abastecimiento que va a hacer Estados Unidos a Vietnam de productos agrícolas pone un poco en riesgo nuestro principal destino de exportación de productos agrícolas, que, como decíamos, es este país asiático. ¿Y qué análisis hacen ustedes, digo, de aquí de la Bolsa de Comercio? Bueno, la verdad que, como bien decías, es un principio de acuerdo, digamos, es un memorando de entendimiento en realidad, no es un acuerdo legalmente vinculante, pero sí es un memorando de entendimiento entre el ministro de Agricultura de Vietnam y la administración de Donald Trump. Es importante ver cómo se va dando esto, en qué tiempo, pero nuestra preocupación es que hoy la demanda internacional de productos agrícolas está creciendo un poco menos que la producción. Y entonces, si hubiera mucha demanda, bueno, Estados Unidos le vende más a Vietnam y nosotros le vendemos más a otros países que antes le compraban a Estados Unidos. Pero en un contexto donde hay menos demanda, hay más competencia por el acceso a los mercados, y ahí es donde la verdad es que nos preocupa un poco cómo puede ir evolucionando esto a lo largo del tiempo. Emilce, estamos aquí junto a Luciana Corbata. Queríamos preguntarte desde el piso respecto a estos $2.000 millones que fueron acordados en principio entre Vietnam y Estados Unidos. ¿Qué es lo que representa en relación a las posibilidades de Argentina? ¿Nos queda algún resto o en realidad sería el cupo total de lo que habitualmente nosotros le vendíamos a Vietnam? No es el cupo total, pero sí es el doble de lo que actualmente Vietnam le compra a Estados Unidos. En particular, nosotros, de las cosas que Estados Unidos le vende a Vietnam, hay mucho poroto de soja y un residuo de la industrialización de maíz que se usa para producir bioetanol, para producir biocombustible, que nosotros no exportamos tanto. Pero sí, en segundo, tercer, cuarto lugar empiezan a aparecer estos productos como la harina de soja, el maíz o el trigo, que ahí sí ya son productos que nosotros le vendemos a Vietnam. Entonces, por esto es una de las cosas que hay que ir mirando y afinando el lápiz, a ver si lo que le compra es principalmente estos DDG, esto de residuo de la producción de etanol, bueno, no nos preocuparía tanto porque la verdad que no es un mercado tan relevante en particular para nosotros. Si ya empieza a ser más harina de soja o maíz, bueno, ahí sí podría tener efectos más fuertes para Argentina. ¿Qué impacto tienen este tipo de negociaciones puntualmente en nuestra región? Bueno, el impacto puede ser muy alto, principalmente si lo tomamos como un antecedente con las negociaciones que está realizando con otros países asiáticos. Asia, por supuesto, ha sido la región del mundo que más ha crecido en este último tiempo, y cuando ese crecimiento se da en poblaciones que han estado relativamente más empobrecidas, digamos que lo primero en que gastan es en alimentarse. No es como que haya un crecimiento en Suiza o en otros países muy desarrollados que si hay un aumento en el ingreso, bueno, comprarán productos de lujo u otro tipo de mercadería. Cuando se da crecimiento en este tipo de regiones que han estado más atrasadas durante tanto tiempo, bueno, lo primero que consumen es más proteínas. Y ahí es donde entra este fuerte crecimiento del comercio que ha tenido Argentina.
tan orientada a la producción de proteínas, justamente, animales, vegetales, etcétera, con el sudeste asiático, y creció mucho, es uno de los mercados que más ha crecido como destino de las exportaciones argentinas. Así que bueno, sin dudas desde lo geopolítico, desde la estrategia de desarrollo argentina, sí va a tener un importante peso. Claro, recuerdo que tiempos atrás el maíz era un tema en cuestión en Argentina, se había dejado de producir frente a otro tipo de granos. En este sentido, ¿cómo estamos ahora y qué podría implicar esto? ¿Es un freno también para los productores el hecho de que se firmen este tipo de convenios que nos afectan directamente? No creo que en este momento frene la producción, por el contrario, hay las primeras encuestas que estamos haciendo de intenciones de siembra, hay intención de sembrar más maíz este año. Solo en la región núcleo un crecimiento del 10%. Es verdad que el año pasado estuvo un poco digamos, muy lenta la siembra de maíz o estuvo desmotivada por la aparición de la chicharrita, esta plaga que afectó fuertemente la producción. Pero bueno, este año un poco más relajada los temores. Creemos que va a haber un fuerte aumento en la siembra de maíz y no creo que esta noticia vaya a desincentivar la siembra. Claro. El productor siempre produce, algo produce, no deja el campo sin producir, digamos, y por una cuestión de el tiempo, el momento del año en el que se siembra, tiene que elegir o soja, maíz o alguno de estos productos, y sí puede mirar los precios internacionales, pero como hoy por hoy es un acuerdo muy amplio y no especifica si va a ser harina, soja, trigo o estos productos de la producción de etanol, bueno, hoy por hoy, digamos, el efecto es más generalizado. Emilce, ¿cómo viene la cosecha en ese sentido de la campaña en la comparativa con el año pasado? ¿Qué están advirtiendo ustedes de la Bolsa de Comercio? Bueno, lamentablemente tuvimos una falta de lluvias en el verano que no pudo reponerse con las lluvias que tuvimos a partir ya casi entrando al otoño o el fin del verano y principios del otoño. Ese daño ya no se pudo reponer y por eso es que tanto en maíz como en soja, hoy por hoy nuestras estimaciones están en 48,5 millones de toneladas de producción. Argentina casi siempre produce más de 50, con lo cual digamos que quedamos un escalón más abajo. Sí tuvimos una buena producción de trigo, entonces cuando miramos el total de los granos, estamos en un nivel relativamente cercano a los máximos que ha tenido Argentina, pero sin sobrepasarlos. El máximo ha sido 141 millones de toneladas, hoy estamos en 137. La verdad es que lamentablemente Argentina no está produciendo o no está aumentando su producción tanto como podría, está relativamente estancada estos últimos 5 o 6 años y bueno, frente a eso sí vamos a tener la dificultad que con precios internacionales más bajos este año el valor de esa producción, el valor de esas exportaciones va a estar resentido y se espera que entren menos dólares del agro que el año pasado, por ejemplo. Gracias, Emilce Terré, jefa de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, por ofrecernos este panorama de la situación. Estaremos atentos a si el gobierno nacional en principio puede accionar para detener esta acción de Donald Trump y de esta manera liberarnos un mercado que nos parece tan esencial. Muchas gracias por... Saludos.